En este video estudiaremos las particularidades del nodo detail del WordWidth y el control All Sections Content. Continuaremos con las distintas opciones disponibles para mostrarlas en la aplicación y por último veremos cómo podemos personalizar la pantalla de detalle. El patrón WordWidth for Smart Devices posee una característica de la cual vamos a hablar en profundidad. Ya vimos que cuando aplicamos el patrón a una transacción se genera una estructura con varios objetos. Tenemos el list, que nos permite ver todos los registros y por defecto cuando seleccionamos uno de ellos vamos a la pantalla de detalle en la que nos concentraremos ahora. El patrón WordWidth analiza la información de la transacción a la que lo estamos aplicando, su tabla base y también todas las subordinadas, aunque no sean niveles de la transacción. Y en base a ese análisis genera las distintas secciones que dependen del nodo detail. Si analizamos el caso de restaurant, veremos que la tabla base de la transacción es restaurant y no tiene tablas subordinadas. Es por esto que el patrón solo genera un nodo para el nodo detail, el nodo general. En ejecución, al acceder a un registro, veremos el contenido del nodo general y en este caso, como no tiene información relacionada, no veremos tabs. Por otro lado, para los casos donde la transacción sí posee tablas subordinadas, el detalle va a contener, además de la sección general, una sección por cada una de las tablas subordinadas. Este sería el caso de la transacción Speaker. Si bien la transacción tiene un solo nivel cuya tabla base es Speaker, existe una tabla subordinada a esta que es Session Speaker. Existe una relación 1 a n y por lo tanto al aplicar el patrón se generarán dos nodos bajo el nodo detail, el nodo general y el nodo para session speaker. En ejecución, al seleccionar un orador, veremos el nodo general y además contaremos con la posibilidad de visualizar la información de las sesiones en el tab Sessions. Hay una parte del patrón a la cual no le prestamos atención hasta el momento. Se trata del nodo detail. Este nodo posee por defecto un control que se llama All Sections Content, el cual se encuentra dentro de una tabla. Como su nombre nos indica, este control muestra el contenido de todas las secciones que penden del nodo detail y lo hace en forma automática. Este control solo lo podemos usar en la pantalla de detail. El mismo no estará disponible en ningún otro objeto ni nodo del WordWidth. El control posee algunas propiedades que podemos modificar que tienen que ver con su apariencia. Tab Section Class, Visible, Invisible Mode y cómo está dispuesto en el layout, Row y Column Span, Horizontal and Vertical Alignment. La propiedad Display permite especificar cómo se verán todas las secciones contenidas en All Sections Content. Esta propiedad tiene disponible cuatro valores. El valor Platform Default indica que se visualizará de acuerdo a la plataforma. En el caso de Android se utilizan tabs como venimos viendo y es el único valor posible en esta plataforma. Un tab general y un tab adicional por cada sección. En el caso de iOS la información se muestra inline para la sección general y un link para cada sección del detalle. Con los valores tab, inline y link indicaremos que deseamos que todas las secciones se muestren de esta forma. Estos tres valores solo aplican cuando generamos para iOS. En Android el único valor posible es tabs. Para poder manejar las secciones de forma individual deberemos eliminar el control All Sections Content. Cuando lo eliminamos, en la barra de herramienta vamos a tener disponibles una serie de controles, uno para volver a agregar All Sections Content y uno por cada una de las secciones que tengamos disponibles. De esta forma podemos insertar estos controles y configurar para cada uno la propiedad Display en forma individual, pero en este caso solo dispondremos de las opciones Inline o Link. Supongamos que deseamos que cuando se accede al detalle de una conferencia se visualice en el primer tab con nombre Info la información de la conferencia en forma inline y debajo un link para acceder a la pantalla que nos muestre los oradores.
Además, queremos contar con un tab para acceder a los temas de esa conferencia. Vamos a GeneXus, así implementamos esto que vimos. Si aún no lo han hecho, vamos a marcar para aplicar el patrón WorkWith for Smart Devices a la transacción Session. Van a ver que he aplicado algunos stencils al list, Session Info List, al grid de la sección Track, el stencil Track View, al Section Speaker, el stencil Speaker Info, y en Section General el stencil Session General View. Adjunto al material van a encontrar un XPZ Additional Stencils con estos objetos que estamos usando. Vamos al detalle del layout del nodo Detail. Vean que en sí es como cualquier otro layout. Incluso podemos agregar otro tipo de controles, como atributos o variables, imágenes, botones, etc. Vamos a quitar el control All Sections Content, así podemos trabajar con las secciones por separado. Vean que en la barra de herramientas ahora tenemos las 4 secciones disponibles. En el layout vamos a agregar un control tab, ya que como vimos no tenemos disponible esta vista cuando quitamos All Sections Content. Agregamos el tab entonces y vamos a colocar en la primera página el caption info. Ok. En la segunda página pondremos tracks y la tercera página no la usaremos, vamos a hacer delete tab. Bien, en la primera página vamos a insertar entonces desde el toolbox al section general dentro de ese tab, y debajo de él vamos a insertar el section speaker. Bien, vamos a dejar el section general inline y section speaker vamos a usar link como habíamos mencionado. Bien, en la tabla, para que no ocupe tanto lugar el link, vamos a poner platform default PD en row style. Bien, y por último en track vamos a insertar en este tab desde el toolbox el section track, y también este se mostrará inline, ¿sí? Que es el valor default. Bien, vamos a grabar. Primero les voy a mostrar que algo de lo que no habíamos hablado, cómo hace la pantalla detail para filtrar y mostrarnos solo el registro que hemos seleccionado en el list y su información relacionada. Bueno, tanto en el nodo detail como en cada uno de las secciones vamos a ver que se recibe la primary key como parámetro, ¿sí? De esta forma se filtra el contenido, el registro que estamos visualizando en ese momento. Además, fíjense que, bueno, como en el grid, por ejemplo, en Section Speaker, en el grid solamente estamos usando atributos que pertenecen a la tabla base de Speaker. Para que no use la tabla Speaker y use Session Speaker, tenemos que indicar en Base Transaction ese nombre de tabla. Lo mismo pasa en Track, ¿sí? Para que filtre por Session ID tenemos que indicar otra tabla base distinta de Track y usamos Session Track. Bien,
Ahora sí, grabamos. Y vamos a agregar entonces en el menú Event Day una nueva opción para llamar a las sesiones. Vamos a poner en la descripción Sessions. En la imagen vamos a poner Dashboard Options-Sessions. Ok, grabamos y ahora sí ejecutamos la aplicación. Bien, ya tenemos los cambios, entonces vamos a Session y vamos a ingresar a la primera, por ejemplo, y ahí vemos, por un lado, la información del Section General en forma inline, los speakers como un link. Si hacemos tab, vemos el list de speakers y en otro tab, los tracks. Bien, volvamos a la presentación. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en este video. Primero vimos las secciones que se generan y para qué se usan en el WorkWith for Smart Devices y vimos dónde estaba el control All Sections Content, el contenedor que se usa en la pantalla de Detail para mostrar las secciones. Luego vimos las distintas opciones de visualización que disponemos para mostrar cuando usamos el control All Sections Content. Estas eran Platform Default, Tab, Link e Inline. Por último, vimos un caso donde personalizamos la pantalla de detalle utilizando las secciones en forma individual dentro del detalle.